buenas tardes. En otro episodio de Guía de Supervivencia para la Vida Estudiantil, hoy vamos a hablar sobre las funciones ejecutivas y hábitos de estudios. Primero que nada, les quiero preguntar si alguien de ustedes sabe qué es una función ejecutiva. Si no la saben, no importa. Aquí estamos para explicarles. Quiero empezar hablando un poco de que estas funciones ejecutivas se dividen en 3 grandes campos. Por ejemplo, en la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva. No sé, Dani, si tú quieres empezar. Sí, listo. Estas son esenciales, totalmente esenciales para organizarte, para poder lograr todo lo que te propones. Entonces, no sé si les gustaría empezar hablando un poquito de cuáles son los tipos de las funciones ejecutivas. Ari, no sé si nos podrías hablar de la memoria de trabajo. Claro, la memoria de trabajo es la capacidad de almacenar, el almacenamiento temporal de información y su procesamiento. En palabras más sencillas es cómo nuestro cerebro va guardando información a corto y largo plazo. Entonces, por ejemplo, a la hora de estudiar, nosotros tenemos, el cerebro es como que va definiendo así como que esto sigue siendo importante, esto no sé si vieron ya Intensamente. Sí, es como no, pero en la primera película los muñequitos dicen como que sí, los presidentes, no, los voy a votar todos, solo voy a dejar el calvito y al de pelo blanco y ahí queda. Como que no, cómo integrar eso se va a la basura, pero la canción de Danza Kuduro, no, déjala, rolón. Sí, exacto. Listo, también hay otro que es la flexibilidad cognitiva, no sé si Chris me puedes hablar un poco de eso. Claro, igual la flexibilidad cognitiva es lo que a nosotros nos permite, como estamos realizando alguna tarea, alguna actividad en específico, el pasar a otra. Entonces, a través de que ya estamos realizando una actividad, tenemos la información necesaria como para seguir a la otra. ¿Cómo te lo puedo explicar entonces? Es como los pasos que nosotros seguimos. Por ejemplo, estamos realizando integrales, pero antes de integrales, ¿qué debes saber? Derivadas. Claro. Entonces, del saber derivadas nos ayuda a pasar a saber integrales. Si la gente no sabe qué es eso, mejor que nunca lo sepa. Mejor sean felices. Mejor sean felices. No estudien ingeniería, O gracias. sea, algo más simple, de hecho, no nos vayamos con las integrales. Es como aprender a caminar, literalmente. O sea, uno tiene que primero aprender a gatear, que estar ahí, que te caes de cara. Te rompes la nariz en Eso, 4. claro. Y después ya caminas, uno no tiene que como que querer correr antes que caminar. Entonces, básicamente, yo entendí que fue eso. ¿Estoy bien, Chris? Algo así, igual de la misma manera, esto lo que nos ayuda es analizar de manera consciente, por ejemplo, la situación en la que estamos. Es como, ahorita qué estamos nosotros realizando, por qué lo estamos realizando y para qué lo estamos realizando. Increíble. A mí me gustaría hablarles un poquito sobre el control inhibitorio. Yo sé que esto es algo importantísimo que muchas personas no tenemos. Básicamente es como la capacidad de controlarse frente, no ser impulsivo, poder tener una idea clara de cómo manejar las cosas, de cómo poder salir adelante a partir de los problemas, cualquier cosa que esté pasando. Es como que cómo tú puedes se me fue, perdón, gente. ¿Cómo puedes controlar las reacciones que tú tienes? No ser alguien impulsivo. Y eso, por ejemplo, a mí me pasaba muchísimo en la adolescencia. Yo era una persona totalmente explosiva, no podía, controlarme realmente emocionalmente. Y es algo que es full importante aprender. No sé qué opinan ustedes. Yo la verdad creo que estoy totalmente de acuerdo. Es algo que es bastante esencial porque en sí nuestras emociones también afectan mucho a nuestra vida académica y a nuestro trabajo o lo que sea que tengamos. En sí el control inhibitorio, algo que también es muy importante resaltar, es que nos ayuda a evitar distracciones y en cierto punto también, por ejemplo, algo que yo creo que todo el mundo hace es procrastinar. O sea, realmente uno dice como que yo voy a hacer esto y se queda como media hora viendo Instagram, TikTok y dice como que no, o incluso es como que sí, en 10 minutos empiezo. Por lo menos algo que a mí me pasa, y no sé si alguien tiene ese hábito, es que a mí me gusta empezar en punto. O sea, por ejemplo, si yo digo 4:10 empiezo y es 4:08, yo digo sí, me voy a quedar a los 2 minutos hasta que sea 4:10. Sí, y literalmente ya ves que son 4:11 y dices, me toca de nuevo esperar hasta que sea 4:15. Sí, totalmente. Y ahí se procrastina un montón. Entonces, de hecho, el control inhibitorio también nos ayuda mucho a básicamente evitar ciertas distracciones. Y también
es importante irlo viendo como algo que tenemos que controlar, no como un defecto, sino como algo que tenemos que aprender a controlarlo y sernos mejores, o sea, ser mejores, eso. Listo. ¿Tú cuál crees que sea como la importancia de la memoria de trabajo? O sea, ¿por qué crees que es importante? Por ejemplo, la memoria de trabajo. En el estudio me refiero, claro. Claro, pues porque, por ejemplo, ya cuando nosotros estamos ya planteándonos, por ejemplo, ya estamos estudiando igual de toda la misma manera, es importante como recordar igual todo lo que nosotros estamos viendo y enfocarnos. Por ejemplo, estamos aquí estudiando, o sea, y las distracciones igual que pueden ocurrir, por ejemplo, que tiene que ver igual con el control inhibitorio, que puede pasar a veces, que es lo que nosotros nos confundimos a veces y procrastinamos. Entonces, algo así como más al menos del resaltar. Claro, la importancia de la memoria de trabajo en sí también vendría siendo, en el estudio me refiero, vendría siendo retener la información importante, porque claro, no sé si les ha pasado que dicen, sí, voy a utilizar subrayadores para que se me quede esta parte de aquí, y te acuerdas del color del subrayador, pero no te acuerdas de lo que decía ahí. O sea, sí, había un gráfico que yo puse ahí, que el gráfico no sé, pero me acuerdo que estaba pintado de verde. O sea, no, claro, lo importante es como retener la información importante. Claro, pero pasa mucho, o sea, tipo de que de hecho se me pasó en el examen de fisiología, me acuerdo, la diapositiva, me acuerdo el dibujo que estaba al lado y yo, pero ¿qué decía? ¿Qué nutriente decía ahí? Y no me acordaba. Y a veces creo que es algo importante porque, de hecho, como lo hablamos en el anterior podcast, es importante también llevarlo de la mano con nuestros hábitos, con nuestra manera de estudio también. Claro, porque no es lo mismo como, por ejemplo, creo que para ti, Dani, a ti te sirve full, por ejemplo, para desarrollar la memoria de trabajo, ya estás leyendo todo un texto, teniendo toda la información, subrayas lo importante, claro, analizas lo importante, pero para otras personas tal vez eso no sea la manera más adecuada para retener información. Claro. Creo que también una manera de retener información, no sé, es como... Ya estás leyendo este párrafo, esto me recuerda a tal cosa. Incluso hay gente que lo asocian con algunas otras Totalmente. cosas. Con música incluso lo suelen asociar. Es como, se ponen a hacer ritmos. Ciclo de Krebs, cualquier cosa. Hay un rap increíble. Rap medicina. Bueno, y algunas estrategias para poder mejorar la memoria del trabajo podría ser la repetición, el repaso activo. Porque no sé si les ha pasado que repasan el día lunes el tema 3 de fisiología y al día siguiente ya no se acuerdan de qué carajo era el tema de fisiología. O sea, ¿qué era? Y... ¿qué haces? Debes volver a leer ese tema para poder aprenderlo. Y así, constantemente repasando ese tipo de temas, son cosas que luego ya no se olvidan. Por ejemplo, las canciones. Tú no te sabes una canción escuchándola una vez. No, las escuchas 2, 3, 4, 5 veces hasta que después ya te sabes la letra de memoria. Claro, otro de hecho es la división de tareas. En sí, básicamente se trata de dividir la información. Por ejemplo, si tenemos que estudiarnos un libro entero, no vamos a leernos el libro entero y decir, sí, ya me lo sé completo. No, incluso, digamos, si voy a hacer un resumen del libro, puede que mucha gente prefiera hacerlo en capítulos, por ejemplo. O digamos, no sé, en vez de tenemos un solo tema y decimos, hoy voy a hacer de las 40 diapositivas, voy a hacer 10 diapositivas. Y así vamos como que desglosando un poquito las tareas que tenemos y de la información. Y justo esa es otra estrategia, Cami, de hecho, los resúmenes. Es como que una herramienta full clave, hacer mapas mentales, resúmenes. No sé si ustedes hacen listas de tareas. Es algo esencial. Ari, estoy segura que ese es tu... Para mí, las listas de tareas y al menos tener... Yo soy de las personas que, en verdad, como lo decía desde el anterior podcast, yo tengo que anotar todo. Totalmente. Entonces, yo soy de las personas que he tratado, me cuesta a veces un poco el hecho de decir, tengo que sentarme a hacer, y eso es parte de lo que estábamos hablando del control inhibitorio, pero es coger y decir, tengo una lista, tengo que hacer, así sean 10 tareas, 1, 2, 3, y enumerarles y darles prioridades. Además de tener, como les decía desde el anterior podcast, tenerlo visual. Para mí el tema visual es full. Sí. 1, hacer listas. 2, tener organizado en una agenda. Ahora hay tantas herramientas, tenemos los celulares, tenemos agendas, tenemos tantas cosas que nos pueden ayudar. Y de hecho, también no sé si han escuchado un poquito de la romantización del estudio.
Eso sí interviene mucho tener una bonita agenda para eso, pero en realidad no es del todo necesario. Tú puedes coger un cuaderno viejo que ya no te sirve y anotar, hoy tengo que hacer la tarea de cálculo, entonces me voy a poner a hacer esto. Y esta es la más importante, entonces la número 1 de mi lista. E incluso es hasta satisfactorio empezar a tachar las tareas que ya hiciste. Es muy satisfactorio. Es increíble, sí. O sea, creo que Dani, nosotros así de, perdón, las muchachas de las libretas. Sí, totalmente. De hecho, también hablando, o sea, regresando en las técnicas de estudio y todo eso, hay otra técnica que viene del control inhibitorio, regresando un poquito a ese tema, que es la técnica Pomodoro, que la verdad yo no la había escuchado, pero estoy muy segura que Dani conoce bastante de esa técnica. Claro, es mi método de estudio, de hecho, porque yo tengo déficit de atención. Entonces, este tipo de cosas me ayudan muchísimo. La técnica Pomodoro básicamente se basa en hacer lapsos de tiempo para realizar las actividades. Entonces yo digo, me voy a hacer 30 minutos por cronómetro para esta tarea. Entonces empiezo, la hago y cuando suena el cronómetro, se acabó el tiempo, tengo 10, 15 minutos de descanso, dependiendo eso de cada persona, y luego otros 30 minutos. Y eso evita como que procrastines, porque ya tienes como tu tarea, en estos 30 minutos voy a hacer tal. Obviamente si no lo alcanzas, puedes irlo alargando al siguiente pomodoro, que se le dice así. Es increíble esta técnica. También yo he escuchado otra técnica que es la flow time, que es más o menos relacionada al pomodoro, que es en el que tú tomas un cronómetro y empiezas a hacer tus trabajos. Entonces, digamos, me invento, tenemos que hacer un informe de laboratorio. Entonces me dedico y le pongo un cronómetro y le doy toda la concentración total a ese, lo máximo que mi mente dé. Digamos que me da 1 hora. Y de ahí le descanso unos 10 minutos y es como que va reduciendo, o sea, claro, es como que tienes más tiempo de concentrarte, porque a mí me pasa a veces que yo no puedo darme muchos descansos. Ah, claro. Es que yo creo que ahí viene la importancia de saber nuestra técnica de estudio. Y, por ejemplo, ahorita nos damos cuenta que Dani y Ari son bastante de libretas, de no sé, tachar los objetivos que ya tienen, ya lo cumplí, lo voy a tachar, de romantizar el estudio, como que dicen. Por ejemplo, el mío, en este caso, sería más que nada los mapas mentales, lo que es, digamos, hacer resúmenes. A veces es un poco cansado porque uno dice como que, no, qué pereza, tengo que hacer resumen. Pero realmente a mí, yo leer algo y resumirlo escribiendo, a mí me ayuda muchísimo. Y esa es mi técnica de estudio. Entonces yo creo que esto es algo bastante importante. Por ejemplo, Cris, ¿cuál es tu técnica de estudio? ¿Tú cómo lo haces? Yo, por ejemplo, sí he sido como alguien que ha intentado equilibrar tanto ya lo que es la vida del estudio con mi vida social. Entonces, yo, por ejemplo, en la universidad, me concentro en la universidad. Entonces, estamos en una clase igual, todo por el estilo, y ya cuando estamos teniendo la clase, yo no sé, pero yo siempre intento como prestar atención y hacer todos mis resúmenes, todas mis anotaciones en ese mismo instante, porque, claro, me gustaría a mí también como llegar a mi casa, sentarme tranquilamente, incluso poder revisar otra vez la clase para realizar un buen apunte, buenas anotaciones y tal, pero yo como trabajo igual y tengo otras cosas que hacer, no me da el tiempo. Entonces yo en eso me baso, o sea, simplemente lo que está en mi clase, en ese momento me organizo rápido y así, o sea, no tengo como el tiempo para ponerme tranquilamente, hacer todos mis resúmenes. Claro, pero bastante eficiente también, porque no pierdes mucho tiempo. Claro, es que, claro, en mi caso yo soy un poco lenta para escribir, no llego a hacer en la clase yo, dale. No, sí. No llego. En la clase es como, de las 2 horas de clase que podemos tener, yo me mando ya siquiera unas 4 carillas ahí de pura información. Sí. Pero, por ejemplo, yo sí les he visto a ustedes, yo al menos a Ari, yo en clase la veo, ella es totalmente visual y auditiva. Solo se la pasa escuchando a la profe y tal, y luego ella ya hace tranquilamente todos los apuntes. Claro, solo anota como que las cosas que ese rato, digamos, ella siente que es importante que dijo la profe y puede que no estén en las diapositivas y ahí, pero claro. Y después ya en su casa hacen los apuntes. Claro, Cami y yo luchamos con el tiempo en clase, intentar hacerlo de la mejor manera, bonito, que se vea agradable. Claro. Y al menos ustedes que son las niñas de los plumones. Sí, se hacen sus mega títulos. Yo sobre todo necesito tiempo porque muchas veces yo soy una persona muy visual, así que por más que sí, yo hago mi resumen y todo, a veces yo lo asocio mucho con dibujos. Entonces, por ejemplo, sobre todo en las clases de biología celular el anterior semestre, fisiología, yo sabía que tenía que hacer eso, pero tenía que hacer también un dibujo. Y obviamente es como que ese rato, no, el profe, espere, voy a hacer un así, profe, 5 póngale minutos. Pausa, gracias. Pausa. Voy a hacer los receptores y los ligandos ahorita, dele pausa y no voy a mover la diapositiva que estoy escribiendo. Entonces, a veces también toca dejar ahí el espacio y todo, pero sí, una vez también lucha con el tiempo de eso, sí. Y listo, como hemos podido ver aquí,
cada uno tenemos nuestras diferentes técnicas de estudio. No sé si podríamos pasar a las preguntas. Claro, aquí tenemos una pregunta de nuestro fan. Nuestro fan, porque es el que más activo ha estado, es de Samuel. Dice: ¿qué estrategias puedo utilizar para mejorar la memoria de trabajo en estudiantes con dificultades en funciones cognitivas? Con dificultades, claro, ahí es como yo los digo, depende de qué tipo de dificultad tengas, porque en mi caso, como dije, yo tengo déficit de atención, entonces a mí me cuesta estar concentrada por periodos largos de tiempo, entonces para esto el Pomodoro es increíble, básicamente como son cortos periodos de tiempo, tú te concentras al máximo lo más posible y ya simplemente descansas y tienes un periodo de disociación. Claro. Yo creo que algo que también es importante antes de todo esto es también visualizarnos a nosotros, hacernos una autoevaluación en la que podemos, por ejemplo, ver un diagrama de Venn. No sé si conocen el diagrama de Venn. Sí. Pero es como que vamos poniendo cuál es más fuerte, cuál sería más fuerte, el control inhibitorio, si yo soy más eficiente para, digamos, controlar lo que yo tengo en mi alrededor, o si tengo mejor memoria, retengo más la información, o tal vez si trabajo mejor a presión, y con eso identificar y ir buscando la forma de que todo funcione acorde a cada uno. Claro, es cuestión igual de adaptación de cada individuo. No sé, por ejemplo, yo me acuerdo una vez uno de nuestros compañeros, Martín, me había dicho que, por ejemplo, él en su computadora no tiene la hora. Le eliminó la hora de la computadora. ¿Por qué? Porque él lo que hace es, ya, tiene planteado ese tiempo de estudio. Y él estudia, se organiza todas sus cosas en la computadora y él no se fija en el tiempo. Porque me dijo que en el momento en el que se está fijando en el tiempo, ya se quiere como sentar, ya se aburre, ya se quiere realizar otra cosa. Entonces, al no fijarse en el tiempo, es como que se pierde en el estudio, se sumerge, me dice. Y entonces, ahí ya pasa sus 2-3 horas seguidas. Hay gente que le funciona también de como estudiar por tiempos grandes de tiempo, sin tomar descansos. Por ejemplo, a mí sí me sirve eso. Porque si yo siguiera como la técnica de Dani, que es que estudio media hora y luego descanso 10 minutos, yo estoy seguro que esos 10 minutos se van a convertir en una hora para mí el descanso. A mí me pasa mucho porque muchas veces, yo realmente también, de hecho, intento... sí me doy descansos, pero creo que no me los doy muchos. Por ejemplo, yo no soy de 15 minutos de estudio, 10 voy a descansar. No, porque totalmente también me quedaría dormida o me iría a ver TikTok, lo que sea. En cambio, yo, por ejemplo, intento dar, pero digamos, sería como unas 2 horas. Y si en esas 2 horas ya digo, uy, no, ya me duele la espalda, estoy mucho tiempo sentada, ahí me doy mi descanso o me levanto, digo como que sí, voy a ir al baño, tomar agua, hacer algo, y ahí sí regreso y sigo, porque, y si me levanto intento como que caminar, darme una vuelta y volver, porque si me quedo en el teléfono, no la voy a dar. Claro, entonces yo creo que para concluir con nuestro podcast, hemos hablado ya de 3 funciones cognitivas muy importantes, que es el control inhibitorio, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva, que creo que como primer punto les recomiendo vean cuál es su fuerte y trabajen con su fuerte. Claro. Yo creo que lo importante es que todo esto es adaptativo, o sea, cada persona es un mundo diferente. Entonces, como les digo, primero, diagrama de Venn, pónganlo con colores como se les haga de la mejor forma de visualizarlo. Y trabajen con eso, con las técnicas que hemos hablado hoy en este podcast. Creo que sería importante decir que no todos tenemos, como vimos, el mismo método de estudio. Prueben métodos de estudio, prueben cuál se adapta y si no les sirve, siguiente. Estén abiertos, sobre todo, a ver esto, como que a ver cuál es su método y decir, este no me funciona. No es porque, digamos, no se cierren a decir, digamos, Dani le funciona esto, yo también. No. Cada uno aprende de manera diferente y no importa si es que en esta fallaron, porque tienen que estar abiertos a que la siguiente la van a lograr. Claro, igual muchos de nosotros puede que incluso no tengamos un método de estudio, simplemente es como, estamos en la universidad y ya. Entonces, intenten como probar los métodos que aquí dijimos, o incluso investiguen más, porque hay muchos más. Sí. Y la cuestión es encontrar uno que a nosotros nos adapte, o sea, nos sirva. Bueno, nosotros para concluir les invitamos sobre todo a que escuchen todo el podcast, no se vayan a saltar solo la pregunta. Bueno, y a que esto lo implementen en su vida, en su día a día, y no solo para el estudio, sino porque esto nos puede servir en todo, en absolutamente todo. Los invitamos a que nos sigan escuchando, a que nos hagan preguntas. Vamos a estar súper abiertos a responder sus preguntas en el próximo podcast o en los comentarios de nuestro video. Espero les haya gustado mucho. Adiós. Chao. Chao.